Bien, vamos ahora a trabajar lo que es el inicio de nuestra aplicación. Nos vamos a regresar aquí al método main en nuestra clase de program.cs y lo que vamos a hacer es validar si es que el archivo de configuración existe. Si existe, se va a ejecutar el proceso de impresión, y si no existe, entonces vamos a abrir este formulario para que se pueda configurar. Entonces vamos a validar de la siguiente manera. If, ¿qué hacemos con esta validación? Vamos a venir acá al directorio de la aplicación y lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a este subdirectorio de config y vamos a decir si este archivo existe. Entonces vamos a dejar que imprima la orden que recibe, y si este archivo no existe, entonces vamos a abrir el formulario de configuración para que se registren los valores. Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar application.start y acá vamos a utilizar doble backslash, que sería config backslash nuevamente, y sería config.txt, que será este archivo de aquí. Entonces, si esta validación me dice lo siguiente, yo voy a decir si el archivo existe, entonces haz una cosa, si no existe, haz otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos acá? Utilizamos nuestra clase file con su método de exist. ¿Okay? Sería exist. Vamos a abrir paréntesis y vamos a abrir llaves. Entonces acá vamos a ver, dice que no existe, entonces vamos a importar el espacio de nombres de system.io y aquí es con la E en mayúscula. Listo, entonces si este archivo sí existe, significa entonces que nuestra aplicación tiene cargada la configuración, y si no, vamos a abrir este formulario de acá. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es primero negar. Si no existe, entonces que entre a esta fracción de código en donde vamos a cargar la configuración. Aquí, por ejemplo, como no existe, no tiene sentido que la configuración se cargue porque el archivo no existe. Simplemente que se abra mi formulario para poder cargar los datos de funcionamiento básico de mi aplicación. Entonces, si nosotros hacemos esto, vamos a ver que aquí en el formulario estamos en el evento load. Apenas se abre este formulario, estamos precargando la información que viene de mi configuración, pero en ese sentido, si el archivo no existe, va a marcar un error. Además de que, por ejemplo, no estamos ejecutando este método que carga la información. Entonces, si yo ahorita ejecuto el proyecto, vamos a ver que va a tirar un error porque no estamos cargando los valores. Vamos al F5. Ok, aquí el archivo sí existe, por lo que se va después del if. Yo lo voy a eliminar. Le voy a poner aquí una X al nombre. Lo voy a volver a ejecutar el proyecto. Y notamos que aquí ya nos tira un error. ¿Por qué? Porque el objeto de la configuración, que en este caso es obj.config, es nulo. Entonces, en ese sentido hay que hacer una validación aquí. Si vamos a cargar datos de mi configuración, entonces es porque la configuración ya tiene los datos precargados. Así que esto de aquí vamos a validarlo de la siguiente manera. Si mi obj.config, vamos a poner acá toda la instrucción completa. Si config manager punto obj.config es diferente de null, entonces sí vamos a precargar la información en nuestros combo box de esta manera. Ahora, si yo ejecuto otra vez el proyecto, vamos a ver que ya no marca ningún error. F5, y vemos que aquí ya no marca ningún error. Listo, pero en caso de que la información ya la tengamos disponible, entonces nos vamos a ir por la parte del else. Entonces acá únicamente esta fracción de código se va a ejecutar y va a precargar la información en los campos siempre y cuando mi archivo de configuración exista. Ahora, si el archivo de configuración existe, por defecto, estos combo box hay que dejarles que se muestren el primer valor por defecto. Vamos a ver acá, por ejemplo, el papel. En este caso de las dos impresoras y los tres combo box de abajo, hay que mostrar el primer valor por defecto, es decir, el índice 0 de los dos elementos o de los tres que tengan el control. Entonces, para hacer eso, aquí en el config, pues vamos a ir en la parte de arriba. Y por ejemplo, yo este de aquí, lo voy a poner acá, .selectIndex igual a 0.
Esto va a mostrar el primer elemento que tiene. Vamos a hacer lo mismo para el resto de controles. .select index. Vamos ahora por las etiquetas. .select index. Vamos por cortar papel. Select index igual a 0. Vamos por abrir cajón. Select index igual a 0. Y finalmente sería el de saltos de línea. Select index igual a 0. Listo. De esta manera se llenan los combos, en este caso las dos impresoras. Si existe o no existe valores, acá nosotros vamos a poner por defecto el primero. Vemos acá que tenemos el sí, el sí y el sí. Ahora el problema está en que si al listar las impresoras en mi computadora no hay ninguna impresora instalada, esto de aquí nos tiraría error. Por ejemplo, si nosotros ejecutamos esta línea de código sin haber llenado estos combos, vamos a ver que nos puede tirar un error ahí. Vemos aquí que nos dice que el valor del índice 0 no es válido. Y esto es porque mi control no tiene ningún valor establecido. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de validar que los combos de las impresoras sí tengan al menos un valor. ¿Para qué? Para poder nosotros establecer el valor 0, el índice 0, como el primer elemento visible. Entonces, en ese sentido, lo que es el combo de impresoras para recibos y etiquetas, hay que hacer una validación. ¿Cómo hacemos la validación? De la siguiente manera. Yo voy a decir que voy a poner un if, abro paréntesis, si esto.items.count es mayor a 0, entonces si tiene al menos un elemento, entonces sí ejecuta esta línea de código. Lo mismo para las etiquetas, vamos a hacer exactamente la misma validación. .items.count mayor a 0. Ahora vamos a ver si ejecutamos. No voy a llenar los combos de las impresoras para que ustedes vean. Ejecutamos otra vez el proyecto y vemos que aquí ya no marca error, pero estos no tienen ningún elemento dentro del listado. Entonces, de esta manera, si por alguna razón ejecutan el proyecto y no hay una impresora instalada, aquí solamente se van a listar el índice 0 cuando tengan elementos la impresora de recibos y la impresora de etiquetas. Esto de acá no tiene sentido que los validemos porque nosotros de forma manual a estos controles ya les pusimos elementos, entonces siempre van a tener elementos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí ya dejamos listo. Nos vamos a ir al program.cs y ahora, si es que el archivo de configuración no existe, se va a ejecutar esto. Si sí existe, nos vamos a ir por la parte del else. Entonces, si sí existe, vamos a poner acá que entonces se cargue la configuración. ¿Listo? Bien, ahora vamos a tener otro problema porque si nosotros, por ejemplo, aquí recibimos argumentos en nuestro método, aquí en el main vamos a recibir argumentos, que es por ejemplo información imprimir. Si nosotros cargamos la configuración y esa configuración de alguna manera falla, por ejemplo acá se va a cargar la configuración de mi archivo, pero si mi configuración, por ejemplo, le faltan elementos, en ese sentido nosotros tendríamos un error porque la ejecución de aquí va a lanzar este error. Es decir, si por ejemplo mi archivo por alguna razón se guardó con 3 valores y yo estoy validando que tenga 7, entonces aquí si no tiene esos 7 elementos va a tirar un error. La configuración como tal no se va a cargar aquí en mi clase y por tal aquí debajo, si nosotros hacemos acciones de imprimir, estas acciones de imprimir van a marcar un error. ¿Por qué? Porque posiblemente en mi archivo de configuración el valor que no se cargó fue el nombre de la impresora. Entonces acá, al yo intentar recuperar el nombre de la impresora, no la voy a tener disponible y por tanto el archivo no se va a imprimir. ¿Vale? Vamos a dejar esta clase hasta aquí, pero vamos a irlo resolviendo a medida que vayamos avanzando en el curso. Hasta este punto ya tenemos avanzado lo que es la configuración. Más adelante iremos puliendo
algunos detalles que van a ir saliendo, pero aquí lo importante es que ya tenemos la configuración y a partir de esta línea de código lo que nos toca ahora es preparar la aplicación para que reciba argumentos desde el exterior, y esos argumentos van a ser la data y van a ser las instrucciones de las acciones que debe realizar mi aplicación, tanto disparar una consulta a la API, imprimir un documento, diseñar una etiqueta, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces nos vemos en la siguiente clase.